¿Cuántas veces los progresistas os han vendido que el voto femenino en España fue una lucha de la izquierdista Segunda República y del feminismo? Pues la primera vez que se consiguió este derecho no fue con la República, sino en la dictadura de Primo de Rivera, con la entrada en vigor del Estatuto Municipal del 8 de marzo de 1924. Españoles, ha llegado para nosotros el momento más temido que esperado de recoger las ansias, de atender el clamoroso requerimiento de cuantos amando a la patria no ven para ella otra solución que libertarla de los profesionales de la política. Este movimiento es de hombres. El que no sienta la masculinidad completamente caracterizada, que espere en un rincón, sin perturbar los días buenos que para la patria preparamos. Españoles, ¡viva España y viva el rey! Así es, aunque a muchos les parezca mentira, el primer proyecto aprobado para que mujeres pudieran votar fue durante la dictadura de este señor. El proyecto corrió a cargo de Calvo Sotelo, asesinado por extremistas de izquierda en la Segunda República, y también participó Gil Robles, que prestó su apoyo a Franco en el golpe de Estado de 1936. La propuesta de Calvo Sotelo era la de otorgar el voto femenino a las mujeres mayores de edad, pero el ala más reticente del régimen, encabezada por el general Villa Espinosa, se empeñó en que no podían votar las mujeres casadas o hijas dependientes de sus padres para no causar divisiones dentro del hogar. Por tanto, solo solteras y viudas emancipadas podían votar, con excepción de las prostitutas. Al prevalecer la propuesta de Villa Espinosa, el censo electoral de la época quedó, pues, con más de 5 millones de hombres con derecho a voto frente a 1,7 millones de mujeres. Parecerá poco, pero era la primera vez que algo así entraba en vigor en España. Y si lo comparamos con las sufragistas inglesas, más o menos de la misma época, que solo querían el voto para las mujeres más pudientes e incluso hacían viñetas en contra del sufragio universal propuesto por el Partido Laborista, pues no queda tan mal parado. La peor parte de esta historia fue que el ejercicio de este derecho sería abortado al suspenderse las siguientes elecciones municipales de 1925, que habrían sido las primeras de la historia de España en la que se hubieran visto a mujeres pudiendo votar. En su lugar, la dictadura celebró un plebiscito para comprobar si contaba con apoyo popular. En ese plebiscito pudieron votar por primera vez todas las mujeres mayores de 18 años sin ningún tipo de discriminación, y el dictador ganó la votación, aunque muchos consideran esto una pantomima del régimen. En 1924, el político socialista y sindicalista Manuel Cordero escribió en el diario El Socialista, que todavía hoy pertenece al PSOE, lo siguiente: el voto femenino supone un acto revolucionario, y parece algo raro que sea un espíritu reaccionario quien haya proyectado esa reforma en España. También este diario culpó al sufragio femenino de la victoria del sí en el plebiscito sobre la dictadura. Los mismos socialistas estaban admitiendo que el voto femenino no partía de una lucha de izquierdas o feminista, sino de los varones conservadores cis-heteropatriarcales de la dictadura de derechas. El diario republicano El Sol escribía en un editorial que en España los que más intensamente habían defendido el voto femenino eran hombres calificados de la extrema derecha. Y el diario conservador El Debate terminaría por defender sistemáticamente el voto femenino sin más restricción que la de la edad. Por su parte, el que posteriormente sería presidente de la Segunda República, Manuel Azaña, escribía en la revista España a favor del voto femenino. Sin embargo, su partido Acción Republicana no se mostraría a su favor en la era republicana. En 1919 sería cuando más importancia cobrarían los movimientos en favor de los derechos de las mujeres, y el más importante en España sería el de Acción Católica de la Mujer. La feminista católica María Echarri afirmó: «El feminismo posible, razonable en España, debe ser netamente católico». Por otro lado, en 1907, la Internacional Socialista de Stuttgart, en Alemania, se declaró partidaria de la lucha por el voto femenino, siempre que se realizase desde partidos de clase proletaria. El problema es que estos partidos fueron siempre reticentes a aceptar los principios de la igualdad entre hombres y mujeres. En el Congreso de Stuttgart, los austriacos Viktor Adier y Adelheid Popp,
justificaron su negativa a apoyar el sufragio femenino en aras de una mayor lucha por el sufragio universal de los hombres. Para lograr la conquista de este derecho, estimaban conveniente no presentar en el primer plano de la reivindicación la consecución de los derechos electorales para la mujer. Pero antes de esta dictadura hubo otras iniciativas anteriores para aprobar el voto femenino. En 1877, varios diputados de los llamados neocatólicos presentaron una enmienda para introducir el voto de las mujeres mayores de edad, cabezas de familia o viudas que tuvieran la patria potestad. En 1907 y en 1908 lo propusieron diputados republicanos. Curiosamente, en 1908, los mismos diputados que lo habían propuesto no votaron a favor de su propia propuesta. También en 1908, el conde de Casa Valencia trató de impulsar el voto femenino. En 1919, el diputado conservador Manuel de Burgos presentó otra vez el sufragio femenino para todas las mujeres mayores de 18 años, pero tampoco salió adelante porque la caída del gobierno imposibilitó que fuera debatida la propuesta. El anteproyecto de Constitución de Primo de Rivera recogía en su artículo 55 por primera vez el sufragio universal, pero tampoco fue aprobada. La izquierda justifica su falta de apoyo a estas iniciativas argumentando que el voto de las mujeres era un capricho de la mujer burguesa, que además estaba sujeto a la influencia clerical, y que darle el voto a la mujer era regalarle el voto a la Iglesia. Aunque siendo justos, también había socialistas como María Cambrils o el dirigente del PSOE, Andrés Saborit, que aplaudieron las reformas de voto femenino de Primo de Rivera, así como también hubo muchos conservadores que tampoco las apoyaban. Además, la dictadura de Primo de Rivera hizo que por primera vez la mujer pudiese optar a cargos públicos. Se nombraron concejalas por toda la geografía española e incluso hubo alcaldesas o tenientes de alcalde. Una encuesta realizada en 1917 y recogida en la obra de Martínez Sierra, La mujer moderna, hacía la pregunta: ¿no cree usted que la administración municipal es tarea esencialmente femenina? Y la mayor parte de las respuestas fueron afirmativas, en contra de lo que cabría esperar. El autor Julio Cejador aseveraba que el trabajo municipal no era más que labor doméstica a gran escala, pues entre sus tareas se encontraban las de mantener las calles limpias y bien decoradas. También se habilitó a las mujeres a ocupar cargos en las diputaciones provinciales, pero solo se dio un caso de una vocal suplente llamada Catalina Alastuey en Navarra. Al no haberse celebrado elecciones tras aprobar la participación de las mujeres en la vida política, todos estos cargos se ocuparon por designación gubernamental, delegada en los gobernadores civiles, a la espera de que se celebraran unos comicios. La primera alcaldesa de la historia de España fue Matilde Pérez Moyá, en una localidad de Alicante llamada Quatretondeta. La primera mujer que habló en una asamblea política española en el Congreso de los Diputados fue Concepción Loring, la cual está completamente olvidada. Sin embargo, a las diputadas izquierdistas de la Segunda República, Victoria Kent y Margarita Nelken, sí que se las recuerda y se les rinde homenaje pese a haberse manifestado en sus discursos contra el voto femenino por creer que este era muy conservador e iba a dar la victoria a las derechas. Se recuerda a las que quisieron negarle el voto a las mujeres, pero no a las primeras que ejercieron cargos públicos. ¿A qué se debe esta memoria selectiva? ¿Es necesario que una mujer pueda ser instrumentalizada por la izquierda progresista para ser recordada? Sobre todo aquel debate famoso sobre el voto femenino. Sí, eso ha sido... Que usted se opuso al voto femenino. Yo me opuse al voto femenino. Y qué raro, era sorprendente en una mujer como usted, ¿no? Sí, no, me opuse no en, ¿cómo diría? No en su totalidad y para no conceder ese voto nunca, no. Me opuse en aquel momento porque mi experiencia, he recorrido España, yo no sé si decirle a usted de punta a punta, pero mi experiencia de los pequeños pueblos y de todo lo que no fuera Madrid y todo eso, era que la mujer no tenía preparación ninguna. Políticamente hablando. No tenía más que o el marido podía influir o el confesor podía influir en su línea política o moral. De manera que yo creía que en ese momento no era momento de conceder el voto. No decía yo negar eso. En ese momento, vamos a esperar. Ahí está lo que yo dije. Vamos a esperar que la mujer se identifique con la República y que la mujer se identifique con los problemas sociales. Pero yo quiero decir aquí, porque es justicia decirlo, que aquella noche que se votó el voto femenino,
don Julián Besteiro, que era presidente del Congreso, me llamó al teléfono y me dice: Victoria, creo que hemos hecho una tontería. Estas fueron las palabras de don Julián el día mismo que se votó. En las próximas elecciones perdimos las izquierdas. ¿Y hoy qué piensa usted? ¿Hoy la mujer española ya está plenamente capacitada y preparada como para dar su voto? Se va capacitando. Primo de Rivera inauguró la Asamblea Nacional en 1927, como órgano consultivo, teniendo un poder muy limitado y sus integrantes eran elegidos por los ayuntamientos. Pero llama la atención que en ella hubiera 13 mujeres, superando la cantidad de diputadas que hubo en la Segunda República. Además, el dictador había impuesto una pequeña cuota para mujeres en esta asamblea. Ni siquiera en eso los progres han sido pioneros. Incluso Primo de Rivera estuvo a punto de ser el primero en introducir a una mujer en la Real Academia de la Lengua Española. Escribió una carta exaltando la capacidad de las mujeres para ser académicas y propuso que se nombrase a la galardonada con el Premio Nacional de Literatura, Concha Espina, pero la Academia se negó a aceptarla porque no eran muy amigos del régimen del dictador. A quien no le importó aceptar un cargo de la dictadura fue a Victoria Kent, que estuvo en uno de los comités paritarios de la dictadura donde estaban representados los trabajadores y los empresarios. Estos comités formaban parte de la Organización Corporativa Nacional de Inspiración Católica. Clara Campoamor, considerada artífice del sufragio femenino en España, también fue propuesta para ocupar un puesto en los comités paritarios, pero lo rechazó. Largo Caballero, quien presidiría el PSOE durante la Segunda República, también estuvo en el Consejo de Estado de Primo de Rivera. Desafortunadamente para el sector de mujeres que había adquirido el derecho a voto, Primo de Rivera dimite y le sustituye Dámaso Berenguer. Este nuevo gobernante quería convocar elecciones generales lo más rápido posible. Para este tipo de elecciones no se había aprobado el derecho al voto femenino, puesto que en una dictadura no se celebran este tipo de comicios. Berenguer tomó la decisión de excluir a la mujer porque tenía mucha prisa por convocar las elecciones, y lo que más le ralentizaba era el lento proceso de la elaboración del censo electoral. Sin embargo, estamos ante una época turbulenta que coincide con los efectos del crack del 29, y al final Berenguer es sustituido en el cargo por Juan Bautista Aznar, y este no convoca elecciones generales, sino municipales en 1931. Y en esas elecciones sí que las mujeres podían votar legalmente, pero no lo hicieron porque ya habían sido excluidas del censo que se había elaborado. Aznar realizó un decreto convocando elecciones basándose en la ley electoral de 1907, que no incluía ni voto ni candidaturas para las mujeres. Sin embargo, en ese mismo decreto, un poco más abajo, podemos ver que sigue nombrándose el estatuto que concedía el voto a las mujeres no casadas y emancipadas. Es decir, que seguía vigente y a esas mujeres se les negó su derecho al voto legalmente reconocido. Por tanto, ¿no se podrían impugnar los resultados al haberse violado lo estipulado en el estatuto vigente? Esta pregunta es especialmente importante, ya que estas elecciones fueron tomadas como plebiscito para proclamar la Segunda República Española, aunque no se llegaron a publicar los resultados finales. Entonces, ¿seguirán los republicanos diciendo que estas elecciones que les robaron a unos 2 millones de mujeres que tenían derecho a voto son un plebiscito en el cual el pueblo votó a la República? ¿Por qué el caciquismo invalida el voto rural eminentemente monárquico, pero el negar el voto a las mujeres no invalida los resultados globales? ¿No son los fans de la Segunda República los feministas y demócratas? Pues bien, una vez instaurada la República, se celebran elecciones generales con carácter constituyente, es decir, que no solo se elegía a los diputados, sino que éstos redactarían y votarían la nueva Constitución. ¿Y qué hace la muy democrática y progresista Segunda República? Convocar elecciones con la misma ley de 1907 con las que las convocó la dictadura, aunque se realizó un decreto con determinadas modificaciones. El artículo 2 de este decreto republicano rebaja la edad para votar de 25 a 23 años y dice que todas las demás limitaciones, incluida la de tener que ser varón para votar, persisten. Lo que sí que permite es que las mujeres pudiesen presentarse candidatas, es decir, se presentaban sin ni tan siquiera poder votar por ellas mismas.
Y así fue como en 1931, primero la dictadura y segundo la república, le robarían el derecho a votar a las mujeres que hasta hacía poco habían ejercido en un plebiscito. Cierto es que ese mismo año se aprueba la Constitución republicana en la que las mujeres ya sí podían votar, pero resulta que no pudieron elegir a las Cortes que dieron lugar a esa Constitución, y esas son las elecciones más importantes. Tampoco esta Constitución fue refrendada por el pueblo, pese a que, por ejemplo, el Estatuto de Cataluña sí que lo fue. Las mujeres no votarían, pues, hasta 1933, excluyéndolas de tener voz durante los 2 primeros años republicanos. El desfile de misoginia que vivió la Segunda República fue lamentable, y no venía precisamente de sectores ultraconservadores. El diario republicano progresista El Popular afirmaba en 1933 que esta mujer española, que todavía no ha aprendido a razonar, es un peligro hacerle emitir su razón política por medio del voto. Roberto Novoa, de la Federación Republicana Gallega, sostenía que la mujer estaba histérica hasta la menopausia y no había que dejarla votar, y eso que este señor era médico. Hilario Ayuso, del Partido Republicano Democrático Federal, llegó incluso a proponer retrasar el voto de la mujer hasta los 45 para que se le pasase la histeria. Y el republicano Eduardo Barriovero propuso quitarle el voto a las 30.000 monjas que había en España. Clara Campoamor, considerada artífice de la consecución del sufragio femenino en España, era vista por ciertos izquierdistas como una traidora por haberle regalado el voto a la derecha a través de las mujeres. Después de que ella dimitiese del Partido Republicano Radical, porque este partido estaba colaborando con lo que para ella eran unas derechas anticonstitucionales y enemigas resueltas de todo en cuanto a la República, intentó unirse a Izquierda Republicana, pero su petición de ingreso fue denegada por una mayoría de votos y acompañada de multitud de, en sus propias palabras, infamantes acusaciones hacia su persona. Tampoco dejaron que el partido que ella fundó entrase en el Frente Popular. Entonces, ella escribió una obra en su defensa titulada Mi pecado mortal, el voto femenino y yo, en la cual trataba de demostrar que la derecha ganó porque concurrió unida en un solo partido, la CEDA, y eso hizo que la ley electoral les beneficiase. Por ello, cuando la izquierda hizo lo mismo con el Frente Popular, ganó las elecciones, pese a que las mujeres seguían votando igual. Y esta es la historia de cómo la izquierda de hoy ensalza a una persona sobre la que los izquierdistas de ayer escupieron. En el exilio, Clara Campoamor recordó su posición. Estoy tan alejada del fascismo como del comunismo. Soy liberal. España fue el primer país latino en aprobar el voto femenino, aunque restringido, antes que cualquier otro de América o de Europa. No obstante, en Puerto Rico y en Uruguay ejercieron el derecho a voto en elecciones antes que en España. Francia no lo consiguió hasta 1944 e Italia hasta 1946. Por tanto, sí, en la Segunda República votaron las mujeres por primera vez en unas elecciones, pero el artífice de que éstas pudieran ocupar cargos públicos y votar fue de un malvado régimen fascista patriarcal. ¿Sabéis qué es lo que sí que fue una idea que partió por primera vez de la Segunda República? La Ley de Vagos y Maleantes, aprobada en 1933 y que tanto se le achaca al franquismo. Nuevamente las mujeres empezaban a obtener un derecho sin que el feminismo fuera el artífice, sino más bien un hombre heterocis que además era un dictador de derechas. Se nos ha vendido que las mujeres gozan de derechos gracias al feminismo, cuando en realidad estos se estaban consiguiendo al margen del movimiento feminista, y muchas veces por iniciativa de hombres contrarios al feminismo. Palabras como concejala o diputada se escucharon por primera vez en España con una dictadura que hoy los feministas tildan de fascista y patriarcal. En el siglo XVII, un sacerdote católico francés escribió un libro sobre la necesidad de que hubiera igualdad de sexos. El libro contenía afirmaciones como: al comparar desinteresadamente la conducta de hombres y mujeres, estamos obligados a reconocer la igualdad de sexos. La inteligencia es igual en todos los seres humanos. La inteligencia actúa en las mujeres igual que en los hombres. Las mujeres tienen capacidad para la física y la medicina. Las mujeres, conforme a los principios de la filosofía, son tan capaces como los hombres de toda suerte de conocimientos. Muchos consideran a este sacerdote como un precursor del feminismo, y no es en absoluto así.
Este sacerdote es un precursor de aquellos que verdaderamente consiguieron los derechos de las mujeres siendo totalmente ajenos al feminismo, que es un movimiento que se demuestra completamente innecesario para la consecución de tales derechos, como nos ha demostrado la historia.